mediano de aproximadamente unos 6 a 7 centímetros, con un tórax largo y unas antenas delgadas. Tiene 2 grandes ojos y 3 pequeños entre ellos. Es el único insecto conocido que ve en tercera dimensión. La cabeza de la mantis religiosa puede girar hasta 180 grados. La mantis religiosa mantiene recogidas sus patas delanteras ante la cabeza, tomando una posición de oración. Por eso la llaman la mantis religiosa. Estas patas están provistas de espinas para sujetar a sus presas. Son animales solitarios, excepto en la época de reproducción. Ahí sí aparecen los machos para ver a ver con quién se queda la hembra. Después de pelearse entre ellos por mucho tiempo, solo uno puede reproducir a la hembra. Aquí hay algo sorprendente, algo interesante. Al final del apareamiento, la hembra agarra al macho con las espinas de sus patas y lo lleva hacia su cara, y en vez de darle un besito, le rompe la cabeza y lo devora. Dizque religiosa. Qué injusto, ¿no? Después de todo lo que hizo el macho, ese es el colmo. Después de pelear por horas, por días y ganarse a la hembra, esta viene y lo mata, se lo come. Los entomólogos, que son los que estudian los insectos, llaman a este acto una reproducción injusta. Pero aunque nos parezca injusto, para la naturaleza no lo es. ¿Sabes por qué el creador, por qué Dios permite esto? La mantis hembra se come la cabeza del macho durante el acto sexual para adquirir más energía, porque el macho tiene un alto contenido de proteínas y de esta manera podrá poner mucho más huevos, contribuyendo a la formación de muchas más mantis. Las mantis son las que controlan las plagas que destruyen los cultivos. O sea que las mantis son de gran importancia para la agricultura. Aunque hay muchas cosas que nos parecen injustas, Dios tiene un propósito bueno y perfecto en ello. Por eso he llamado a nuestra enseñanza en esta mañana, llamados a la justicia. Llamados a la justicia. Y quiero que vayamos todos a Proverbios 31. Continuaremos con la serie de este capítulo que he llamado Contra la Corriente. Proverbios 31. 3 grandes recomendaciones para un verdadero liderazgo, para ser unos buenos gobernantes, hombres delante de Dios y de la sociedad. Nos enseña Dios a través de este oráculo o mensaje divino que le entrega una mamá a su joven hijo, quien va a ser rey. El rey Lemuel, que era para muchos es el rey Salomón. La primera era no desperdiciar nuestro vigor en las mujeres porque seremos arruinados. La segunda era no trago ni adicciones, versículo 4 al 7. Y la tercera es un sí, un sí. Vamos al versículo 8 y 9, que dice así. Proverbios 31, 8 y 9. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. En este mensaje se nos va a enseñar 2 puntos. El primero es llamados a practicar la justicia. Llamados a practicar la justicia. Y el segundo, llamados a juzgar con justicia. Somos llamados a practicar justicia. ¿Por qué? Versículo 8. Habla a favor de los que no pueden hablar. Algunas traducciones dicen, habla a favor de los mudos, por sí mismos.
garantiza justicia para todos los abatidos. En Israel, la nación escogida por Dios, la nación más rica, la nación más poderosa del mundo en la época, también tuvo problemas de gobierno. Habían personas que no podían defenderse en un tribunal, había pobreza y personas que estaban siendo oprimidas por funcionarios del gobierno, por sus jefes de trabajo y no tenían cómo ni con qué defenderse. Si lograban llegar a un tribunal, seguramente perdían el caso. La corrupción y el incumplimiento de la ley andaba por ahí y estaba en contra de estas personas y por lo tanto reclamaban por justicia. La madre del rey Lemuel anhelaba que su hijo liderara acorde a las normas de Dios. Los reyes debían conocer pero muy bien las escrituras. Y entonces estoy seguro de dos cosas. Uno, que a Lemuel se le enseñaban las escrituras rígidamente. Y dos, que su mamá estaba interesada en que así fuera. Un rey conocía perfectamente Deuteronomio 16:19. Que lo aplicara sería otra cosa. Dice así: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Colombia está pasando por unos momentos muy difíciles de la historia. No solo por el COVID, sino estamos viviendo una nación que reclama justicia. Reclama justicia a su gobierno por medio de las protestas, de las marchas, manifestaciones, paros que como resultado ha traído vandalismo y muchas muertes. Cada persona está esperando que se haga justicia de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, unos reclaman el aumento de tributos, el desempleo, otros el daño de la naturaleza, otros que cada vez hay más pobreza y los ricos cada vez se vuelven más ricos, otros que los asesinatos de indefensos, otros reclaman falta de gobierno, otros por la salud, la mentira, la corrupción y muchísimas otras cosas más. ¿Por qué al hombre le importa tanto buscar la justicia? En toda la historia de la humanidad se ha reclamado por justicia. Mira, desde la creación, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva veían y vivían en la justicia divina, estaban rodeados de la justicia de Dios. En el huerto del Edén no existía la injusticia. Ellos no podían decir: ¡ay, qué injusto! Y no tengo que ponerme, estoy totalmente desnudo. Ni siquiera se les pasaba por la cabeza: yo solo trabajar en ese inmenso jardín y ponerle a toda esa cantidad de animales nombre. No. Fue hasta que pecaron y desobedecieron, comiendo del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahí entró el chip de la injusticia en el hombre. Con la entrada del pecado a la humanidad, todo se giró y desde ese momento el hombre busca su justicia de acuerdo a sus beneficios o a su conveniencia, porque no hay justicia en él. Se dejó a un lado la verdadera justicia, que es la de Dios. Definamos qué es justicia, mis hermanos. Justicia es la virtud de dar a cada quien lo que le pertenece, lo que merece y lo que le corresponde de acuerdo a la ley. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se muestra la justicia o rectitud como un atributo de Dios. Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él
mismo es la norma final de lo que es justo. En otras palabras, Dios es 100% justo y en él no se halla nada de injusticia. El apóstol Juan, en primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. La palabra clave aquí es toda. Toda injusticia es pecado. Por lo tanto, corroboramos que en el Señor no se halla ni pecado ni justicia. Y por el otro lado, cuando hacemos obras de injusticia, pues pecamos. Pero la Biblia también habla de hacer justicia como verbo, como acción, la acción de juzgar. Y esta se puede dar de dos formas. Una forma es la retributiva, cuando hay consecuencias por no atacar la ley, tanto la ley del Estado como la ley de Dios. Por ejemplo, si yo me robo algo, obviamente debo pagar las consecuencias. Hay una condena para Carlos. Pero hay otro tipo de justicia que es la de juzgar, que es la restaurativa. La justicia restaurativa, que algunos la llaman como justicia compasiva. El foco de atención no es tanto la condena, en este caso, sino las necesidades de las víctimas y de los responsables de los delitos. Se usa en la Biblia cuando un líder, un funcionario público buscaba a las personas oprimidas que estaban en desventaja de otras para ayudarles y hacerles justicia, pero no buscando solo la condena, sino también la restauración, la rehabilitación de esa persona. Y ese es el tipo de justicia que encontramos en esta exhortación al rey Lemuel de parte de su mamá. En el versículo 8 dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia. Justicia restaurativa para todos los abatidos. Que haya consecuencias, sí, claro, debe haber consecuencias, pero también el propósito es la restauración de estos afligidos y desdichados. Volvamos a Colombia nuevamente. He visto muchos carteles en estos días, en las calles, en los medios, que dicen, todos contra la injusticia de este gobierno. Numeral, no a la injusticia, no a la reforma. Por favor, no nos maten más. Para vencer la injusticia toca combatir la indiferencia, decía uno de esos carteles. Uno que me llamó muchísimo la atención fue SOS Colombia. Es claro que en nuestro país hay dolor, hay desilusión, inconformismo. Percibimos un pueblo necesitado. Estamos indefenso, desdichado, abatido, que está pidiendo auxilio. ¿Y cuál es el llamado de Dios a los cristianos? Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Hablar un juicio justo y defender los derechos de los afligidos y los necesitados. Pero si yo no soy alcalde, ni concejal, ni gobernante, si yo no soy abogado, entonces, ¿qué tengo que hacer como creyente? Esto no quiere decir que nos lancemos a la política o que tenemos que estudiar derecho para garantizar la justicia a los necesitados. Hablar a favor de ellos tampoco es que tenemos que salir y unirnos a gritar los mismos cánticos o arengas para protestar por la injusticia. No, de hecho, 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, continúa el versículo diciendo,
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Pensemos en esto. Hablar un juicio justo para los desdichados no quiere decir tampoco que debemos de estar de acuerdo entonces con las decisiones tomadas por el gobierno. ¿Podemos estar en desacuerdo? Claro que sí. Estamos en desacuerdo cuando toman decisiones que están fuera de la ley de Dios. Por ejemplo, cuando están oprimiendo al pobre, cuando hay abuso de autoridad, cuando aumenta la corrupción. En estos días en Colombia se aprobó la ley que prohíbe la corrección física de los hijos. Cuando Dios nos enseña lo contrario, el cómo, el cuándo y el porqué de la disciplina física para nuestros hijos. ¿Cómo debemos entonces responder nosotros, iglesia, como cristianos, a todo esto? ¿Cómo respondemos a las manifestaciones, a los indefensos que están reclamando justicia? Pensemos, ¿quién es el responsable de las protestas? Unos dirán que el gobierno, otros la gente. Yo te pregunto, ¿quién gobierna el mundo? Satanás, el diablo. Nosotros, por el Espíritu Santo, podemos discernir que el diablo sí o sí está metido en todo esto, con el propósito de destruir, de llevar todos sus planes maquiavélicos de contaminación, de peleas, de guerras, de división. Y él nunca querrá que el nombre de Dios sea proclamado, y mucho menos en una protesta. Usted no puede ser parte de algo que está diseñado por Satanás para destruir. Esto nos puede llevar a pensar en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, versículo 1, que dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, las promesas de la justicia de Dios, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Ay, Carlos, ¿entonces quejarse es malo? Si te contamina, sí. Si te lleva a pecar, sí. Pero si te quejas para buscar restauración, no. Entonces, hablar a favor de ellos no es ir en la misma dirección del mundo, sino tomar la dirección divina. Eso es ir en contra de la corriente. Nuestro Señor Jesús confrontó ciudades enteras. Él exhortó a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Confrontó a multitudes. Pero la razón fue que ellos no se habían arrepentido. Se les ofreció restauración y no la aceptaron. Mateo 11:20. Mateo 11:20. Luego, Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros. Denunció a las ciudades. Porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubiera hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Le digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes.
Jesús confrontó porque ellos no se habían arrepentido. Como creyentes tenemos un llamado, como el que Betsabé le hace a Salomón, practicar la justicia en los desdichados. Entonces, esto es ir, buscar a los que piden auxilio en este momento, ir al abatido, ir al pobre, al que pide justicia, al desdichado, y proclamarle la verdadera justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia que ellos allá afuera necesitan? La misma que por gracia tú y yo, la misma que por su misericordia todos hemos recibido nosotros. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que necesitan los abatidos, los desdichados? A Cristo. Ellos lo que necesitan es el Evangelio. Sin la fe en el Señor Jesucristo, nunca se solucionará esta situación. Podremos perder tiempo en discusiones, en quejas, en lo que sea, pero mientras Cristo no gobierne la vida de cada uno de ellos, mientras ellos no se arrepientan de su pecado, mientras ellos no reconozcan la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, no será transformado esto. Mientras Jesús no transforme la vida de nuestros gobernantes y de nuestro pueblo, no habrá cambios. De hecho, creo que será peor. Mientras rechacen a Jesús, ¿qué aflicción les espera? Oh Corazín, oh Betsaida. En el día del juicio les irá peor que a ustedes. Una mujer joven en Medellín, no sé si alguno de ustedes lo vieron en las noticias, una música, reunió 400 músicos y los dirigió con una batuta y todos cantando al mismo tono, reclamando por justicia. ¿Y yo qué estoy haciendo para llevarles el evangelio a ellos, a los desdichados y a los abatidos? El segundo punto que nos enseña el oráculo de Betsabé a su hijo es que estamos llamados a juzgar con justicia. Versículo 9 dice así: sí, el sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. El original y otras traducciones dice: sí, abre tu boca, juzga con justicia. Juzga con justicia. Esto quiere decir que el hombre tiene la facultad de juzgar a otros, pero solo el cristiano tiene la capacidad de hacerlo con justicia. Lo que quiere decir esta madre a su hijo es muy simple. Hijo, como creyente, debes juzgar de acuerdo a las Escrituras, con el conocimiento de Dios. Debe conocer la palabra de Dios o se desviará en su juicio a los demás. Entonces, ¿por qué debemos juzgar con justicia? El verso 9 hace referencia a juzgar de acuerdo al atributo de justicia que se halla en Dios. A eso hace referencia, a juzgar de acuerdo al atributo de justicia que se halla en Dios. En otras palabras, es el veredicto que se hace en las faltas de otro acorde al Evangelio, a la palabra de Dios. Jesús enseñó a juzgar a otros con justicia. Él advierte a las personas sobre los falsos maestros y profetas. Pero es necesario para juzgar
justamente la sabiduría también, el Espíritu Santo. Mateo 7 dice así: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Y en el versículo 20 reafirma y dice: así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Podemos hacer juicio de las acciones de los demás, pero siempre debe haber un propósito para hacerlo, como en la mantis religiosa. En este caso, es de suma importancia descubrir los lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia, ya que sus falsas enseñanzas pueden desviar la verdad. Cuando las personas le decían a un predicador: no juzgues para que no seas juzgado, él siempre respondía: no tuerzas las escrituras para que no seas como Satanás. Mateo 7:1 decía: no juzgues a los demás y no serán juzgados. Este es un versículo que muchos usan de manera equivocada y errónea para tergiversar. Tal vez espiritualizan este texto, porque Jesús no está prohibiendo que debemos juzgar las acciones de los demás. Por el contexto, el versículo 2 dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Ves? Jesús está hablando de la hipocresía al juzgar, no el impedimento de hacer juicio. En otras palabras, primero examine su corazón antes de. En una iglesia había un pastor que su casa realmente estaba en un desorden completo. Él tenía un problema. Él estaba desperdiciando su vigor con otra mujer. Y lo mejor del cuento, o más bien lo peor del cuento, es que este hombre era el consejero de parejas. Juzgar justamente es sin ser hipócrita. Antes de juzgar, miremos, evaluemos cuál es nuestra motivación para hacerlo. Porque la verdadera motivación debe ser agradar a Dios y darle la gloria a Él. Si vemos un hermano que va por mal camino y no está cumpliendo con la palabra de Dios, el hombre está fallando, ya sea doctrinalmente o moralmente, ¿qué haremos si eso pasa? ¿No lo debemos ayudar? ¿Tenemos que dejar que se empuerque, que se ensucie y se revuelque en su pecado? ¿O debemos callarnos? Allá que se pierda el hombre, allá en la mentira. Amar a alguien es decirle la verdad, es confrontarlo con el pecado. El mismo Salomón, después de recibir las instrucciones de su madre, escribe en Proverbios 27:5: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Martín Lutero lo decía de otra manera: usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. De lo que no dice. Entonces, juzgar con justicia también es frentear la cosa. Jesús corregía a sus discípulos, los encaraba. El asunto lo enfrentaba, pero él usaba las palabras adecuadas. Firmeza no es diferente a humildad y ternura. Firmeza sí es no dejarse torcer. Firmeza no es dejarse torcer de sus hijos en la disciplina. Jesús dijo: venga Pedro,
no era necesario que intentaras decapitar al soldado. Ya con la oreja fue suficiente. Más bien, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Pedro no tuvo nada que hacer, callarse y ver el milagro de Jesús al sanar la oreja de este hombre. Jesús nunca dijo: Pedro, ¿qué le pasa? Mire cómo le volvió la oreja a ese tipo. ¿Usted cree que se cree mayor que Dios? ¿No le enseñé las escrituras? ¿Qué falta el testimonio del suyo? No, no sea abusivo, no. Amor es firmeza, humildad y ternura en el momento de hacer juicio. Pablo a los Gálatas le dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que sí son espirituales, deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Gálatas 6:1. Esto es juzgar con justicia. Juzgar con justicia entonces no es criticar, ni murmurar, ni difamar. O sea, no es chismosear del otro. ¡Ay, usted sí supo, ¿no? ¿No le han contado lo del pastor? El cura predica y el pastor no aplica. ¡Ah! Si viera qué, se robó esa platica y disque líder. Juzgar con justicia no es hacer acusaciones falsas, obviamente, y mucho menos hacer prejuicios. Santiago 4:11 nos anima y nos dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. No está negando la acción de juzgar, pero sí la crítica mala, la crítica falsa, que es el murmurar y el difamar de los demás. Solo hay dos cositas que Dios nos prohíbe para juzgar. No podemos hacer juicios de dos cosas. La salvación de las personas no se nos permite juzgarlas. Es Dios el que salva. Es Dios el que tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Es Él. A nosotros no nos compete juzgar la salvación de los demás. Nosotros podemos juzgar las obras de la salvación de ellos, las acciones, porque lo vemos. Pero tampoco podemos juzgar la motivación que hay en el corazón de nuestros hermanos. No podemos juzgarla. Realmente no conocemos lo que hay dentro de ese corazón. Puede ser en su servicio, en un ministerio. No podemos juzgarle. Es Dios el que conoce lo que hay en el corazón de ese hombre. Entonces, mis hermanos, ¿por qué juzgar con justo juicio? ¿Por qué llamados a practicar la justicia? Porque es un mandamiento dado a través de Proverbios 31, 8 y 9. Nuevamente Salomón, después de la instrucción de su madre, también escribe en Proverbios 27, 6, fuimos llamados a instruir en justicia y traer a los hermanos a la verdad. ¿Sí ves el propósito? Traer a los hermanos a la verdad. Justicia de compasión. Hoy en día hay mucho engaño y debemos proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es nuestra responsabilidad como padre o abuelos instruirlos en la justicia de Dios. Ellos deben conocer este atributo lindo, perfecto del Señor.
su rectitud. Así les evitaremos muchos problemas en este mundo. Que un hijo tenga la convicción clara de la justicia de Dios es una herramienta que él va a tener para vencer la trampa, la corrupción, el engaño y las injusticias. Es nuestra tarea instruirlos, como hizo la mamá del rey Lemuel. Es nuestra tarea enseñarles, entrenarlos a ser justos. No le podemos dejar pasar una injusticia. Ni uno. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco se endereza. Pero no es así, no es real cuando una persona instruye a sus hijos en la justicia de Dios. La justicia de Dios, el evangelio, endereza el camino del joven. El evangelio es lo que necesita Colombia, mis hermanos. Padre del cielo, gracias te damos por ser el Dios justo. Gracias por ese atributo, esa cualidad de rectitud que tú permites que nosotros la podamos vivir y experimentar también, Señor. Padre, oramos por Colombia, Señor, por la necesidad de justicia que hay ahora. Tu palabra dice que tú eres el dueño de la misericordia, tú eres el que has misericordia con el que quieres tener misericordia. Yo te pido que este pueblo, esta nación, pida y ore por gracia y misericordia. No tanto por justicia, Señor, porque sé que el impío ya tiene su juicio y es la condenación eterna. Pero también, Padre, te pido que nos des la fortaleza, la valentía, Señor, de ir y predicar el evangelio. Es nuestro llamado, mostrar tu justicia. Si no lo hacemos, te desobedecemos, Señor. Perdónanos si no hemos sido capaces de proclamar a Jesucristo entre los abatidos, entre los insatisfechos, entre los necesitados. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia que has tenido con esta iglesia de Cota. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.